Buen día, querida comunidad de oración, familias de Nazaret. Que el Señor siga derramando ricas bendiciones sobre ti y sobre toda su familia. El tema para hoy, conociendo la voz de Dios. Conociendo la voz de Dios. El tema anterior había sido los enemigos de la comunidad. Tenemos enemigos que destruyen la comunidad. Pero si tú conoces la voz de Dios, Él te va a orientar por el camino a seguir. En Juan capítulo 10, versículo 14, 15 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen a mí, como me conoce el Padre, y yo conozco a mi Padre, y doy la vida por las ovejas. Qué relación tan hermosa tiene el Padre y el Hijo. Se conocen, dice, como mi Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que hay una relación en oración. Cuando Jesús dice que conoce a su Padre, es porque hay una relación en oración íntima. Y no es una relación cada 8 días, sino una relación todos los días en oración. Para que tú conozcas la voz de Dios, debes orar constante, mis hermanos. No debemos esperar cada 8 días, los sábados. No, es todos los días en oración, mis hermanos. Todos los días orando para poder conocer la voz de Dios. Si a mí me entrara una llamada a mi teléfono y escucho y es mi esposa, enseguida digo, es ella, es mi esposa. Conozco la voz de ella porque es que todos los días hablo con ella. Pero si me entra una llamada a mi teléfono y yo digo aló y alguien contesta y de pronto yo me quedo pensando, de pronto la conozco pero no recuerdo quién es, ¿cierto? De pronto es una persona conocida, por supuesto, pero no tengo una relación frecuente con esa persona, pues no reconozco fácilmente su voz. Así es con Dios. Si tú quieres reconocer la voz de Dios, debes orar, intimar con Él todos los días. Ora con Dios, habla con Dios todos los días para que conozca la voz de Dios. Ahora, nosotros cometemos a veces el error de orar y decirle y contarle a Dios todo y ya me paré, listo, y no dejé que Dios hablara. Deja un ratico allí en silencio para que Dios hable a tu corazón y aprendas a conocer la voz del Señor. Hace 8 días, cuando envié el tema de ese día, hace 8 días, me costó trabajo. Quería enviar el tema hacia el mediodía, pero intenté 1 y 1000 veces hacer la enseñanza y no podía. Yo ya había orado, yo ya me había postrado y había hablado con Dios, pero había algo que estaba pasando allí. Mas, sin embargo, después de muchos intentos, 8 intentos, me postré nuevamente a hablar con Dios porque no sabía qué estaba pasando. Tan pronto me postré, el Señor me dice: quita el fondo musical que tú tienes para la prédica. Yo había puesto un fondo musical y Dios me dice: quita ese fondo musical. Escuché la voz de Dios, seguí orando. Cuando me paré, quité el fondo musical y continué haciendo la prédica y la saqué de una. Pero escuché que la voz de Dios, porque oro todos los días y ya he aprendido a conocer la voz de Dios. Haz lo mismo, mis hermanos. Conoce la voz de Dios en la oración. Dios prometió guiarnos. En el Salmo 37, 23 dice: el Señor dirige los pasos del hombre y los pone en el camino que a Él le agrada. El Señor dirige los pasos del hombre, dirige tus pasos. A los hombres de oración, mujeres de oración, el Señor dirige los pasos y los pone donde Él mejor le agrada. Mis hermanos, tú estás donde estás. Si eres persona de oración, estás donde estás porque Dios te ha puesto ahí. Porque Dios te ama, porque Dios dirige los pasos del hombre que ora.
En el Salmo 32:8 dice, yo te daré instrucciones, escuchen bien, yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir. Qué hermoso esto, ¿verdad? Dice, yo te daré instrucciones. Cuando el soldado va a la guerra, recibe instrucciones de sus superiores para que puedan ganar la guerra, ¿cierto? Reciben ¿qué? Instrucciones. Pues así es Dios. Si tú quieres ganar la guerra de la vida, deja que Dios te dé instrucciones y sígalas al pie de la letra. Pero hay que saber qué, escuchar, conocer la voz de Dios. Él te instruye los caminos, te instruye por dónde debes ir, dice la palabra de Dios. Te daré consejos, cual papá da consejos a sus hijos, así nuestro papá Dios da consejos. Qué hermoso es nuestro Dios, es hermosísimo nuestro Señor. Te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir. Él te muestra el camino, Él me ha mostrado el camino a seguir, bendito Dios, porque me ha mostrado el camino a seguir, bendito sea Dios. Aún si de todo esto eres rebelde, terco, necio, o te da miedo, mira lo que te dice Dios. Con el profeta Isaías, el Señor dice, no tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Bendito sea Dios. Qué hermoso es nuestro Padre Dios, ¿verdad? ¿Tenemos miedo? Hemos recibido algunas instrucciones, pero nos da miedo, somos tercos, en fin. El Señor dice, no tengas miedo, pues yo estoy contigo. Dios está contigo. Si Dios te dio un ministerio, si Dios te dio algo por hacer, Dios está contigo, mis hermanos. No estás sola, no estás solo. Dios está contigo, dice el Señor. No temas, pues yo soy tu Dios. Pues si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? No tengas miedo, Dios va contigo. Tú tienes un Dios todopoderoso. Tenemos un Dios todopoderoso. Un Dios todopoderoso, mis hermanos. Vamos, ánimo. Dice, yo te doy fuerzas. A veces sentimos que nuestras fuerzas desfallecen. A veces sentimos que ya no podemos más. Que la vida como que nos pesa mucho y como que ya doblegamos. Pues el Señor dice, yo te doy fuerzas. Dice Yahvé de los ejércitos. Él nos dará fuerzas, nos renovará las fuerzas. Yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano, con mi brazo victorioso. Pues si vamos de la mano de Dios que es victorioso, pues tú eres victoriosa, victorioso en Dios, en Cristo Jesús, que nos fortalece. Amén. Bendito sea Dios. Hay 3 señales que nos conducen por el camino de Dios. Entre esos, el Espíritu Santo, entre ellos el Espíritu de Dios, quien conduce. Mira lo que dice Juan capítulo 16, versículo 13. Cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. El Espíritu Santo habla. No habla por su cuenta, sino lo que oye de Dios Padre. El Espíritu habla y te va a guiar a toda verdad. Aprendamos a escuchar entonces la voz de Dios a través del Espíritu Santo que te guía, que te lleva, que te orienta, te lleva a toda verdad, mis hermanos, el Espíritu Santo. La palabra de Dios también te guía, te orienta. La palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, 17 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. La palabra de Dios también te enseña, te corrige, hermano. Lea la palabra de Dios. Mírela, aquí está la santa palabra de Dios. Dios habla
a través de su palabra. Léala, mis hermanos, léala. Un pedacito diario, una perícopa diario, allí que te instruya, que te llene, que te alimente. Si supieras cuánto alimenta la palabra de Dios, te invito a que leas la palabra de Dios constante a diario. Las circunstancias también hablan. Las circunstancias también hablan. En Éxodo 8 podemos leer e encontrar allí las plagas de Egipto, ¿verdad? Faraón endurecía su corazón. Las plagas allí, los tábanos, ¿cierto? Las pestes, todo eso. Y Faraón endurecía su corazón. Y Dios le estaba hablando a través de las circunstancias, pero él no las entendía, no escuchaba la voz de Dios, no escuchaba la voz de Dios. Tal vez esta pandemia Dios nos esté hablando y nos esté diciendo, hey, vuélvanse a mí, ¿cierto? Claro, sí, esta pandemia nació en algún lugar, no sé cómo fue, ¿cierto? Pero Dios lo permitió. Dios permitió todo esto para que nosotros nos volvamos a Él. Aprendamos a leer las circunstancias, los momentos, porque Dios habla a través de las circunstancias. Volvámonos a Dios de todo corazón, mis hermanos. Acerquémonos más a la Santa Eucaristía. Acerquémonos más en oración a Dios constantemente, porque las circunstancias nos está hablando y hay que entenderlas, mis hermanos. Se acaba el momento, se está acortando ese momento, pues es hora de volver a Dios. Vuélvanse a Dios, volvámonos a Dios. Que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas. Hay algunos impedimentos que nos alejan de la voz de Dios. El pecado es uno. El pecado te aleja de la voz de Dios. El pecado nos lleva a la muerte. Entonces, nos puede alejar del camino de Dios. La desobediencia también. Nosotros a veces somos desobedientes. Dios tiene allí unos decretos y a veces nosotros no somos obedientes, sino lo contrario. Desobedecemos y eso me aleja de la voluntad de Dios, me aleja de la voz de Dios. La impaciencia también, porque si a veces queremos hacer las cosas ya rápido y nos aleja de Dios, porque cuando caemos en impaciencia resultamos haciendo otras cosas, yendo, no sé, donde el brujo, yo que sé a dónde vamos a estar yendo. Por la impaciencia caemos en el pecado, en el error, por la impaciencia. Y nos aleja de la voluntad de Dios. El orgullo también nos aleja de la voluntad de Dios. Mis hermanos, aprendamos a escuchar la voz de Dios en la oración. Ora constante, ora en familia, ora siempre, siempre, ora y Dios guiará tus pasos. Bendiciones, querida comunidad de oración, Familias de Nazaret. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe.